Muy buenas noches, mi nombre es Ronald Carpio, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi proyecto de vinculación con la sociedad es referente al ciberacoso escolar y académico. Mi docente es el doctor Jorge Alonso Benítez Hurtado. Y lo que les voy a hablar en este momento es sobre un tema muy importante que se ve en la actualidad, el que se realiza mediante aparatos electrónicos o redes sociales, el que es netamente utilizado por medio de la tecnología. Es una exposición netamente con fines educativos. En la presente investigación lograremos entender de una manera más detallada sobre todos los tipos de violencia que se viven día a día por parte de los alumnos en sus diferentes planteles educativos, por lo cual profesores y toda la comunidad académica tratan año a año de buscar soluciones, las cuales nos ayuden a evitar este tipo de acoso escolar, como es el ciberbullying o ciberacoso escolar y académico, ya que este tipo de violencia ocasionan daños irreversibles, daños psicológicos a una de las poblaciones consideradas por nuestra Constitución como las más vulnerables. Definiciones referente a qué se considera ciberacoso escolar y académico. Se podría indicar que se considera todo tipo de maltrato, tipo de violencia, sea psicológica, que se realiza un alumno o un grupo de compañeros por medio de dispositivos tecnológicos o electrónicos, lo cual produce un hostigamiento o molestia hacia otra persona. Este tipo de violencia puede darse de manera pasajera o también puede ser prolongada. El tema del acoso escolar es un problema de carácter mundial, ya que día a día se conocen nuevos casos e incluso se puede notar que en los últimos años, debido al tema de la pandemia, este tipo de violencia creció de manera muy rápida. Otra de las cosas que debemos definir como ciberacoso escolar y académico es que para que esto se lleve a cabo se necesita la participación fundamental de un agresor y de una víctima, aunque normalmente son varios los papeles protagónicos que pueden tener cada uno de ellos, hablando específicamente sobre el agresor o el victimario, ocasionándole de esta manera humillaciones a su víctima y hostigamiento, utilizando las redes sociales, correos electrónicos y un sinnúmero de aplicaciones tecnológicas que son de fácil acceso para los niños, niñas y adolescentes. Normalmente, y en la mayoría de los casos, los niños que hacen este tipo de violencia, los que son considerados agresores, ellos también sufren de violencia en sus domicilios, lo cual ocasiona de que ellos busquen desfogar esa ira, esa impotencia con sus compañeritos de escuela o con otros niños. La violencia como es de conocimiento público es algo que se ha venido dando desde hace muchos años atrás. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las formas de realizarlas han venido evolucionando con el transcurso de los años. Y en la actualidad existen nuevas maneras de realizarlas, sirviéndose de los avances tecnológicos que son de fácil acceso en pleno siglo XXI, ya que en la actualidad nos encontramos viviendo en una sociedad virtual, la cual gira en torno a la tecnología y los aparatos electrónicos. De esta manera, también se promueve una nueva forma de violencia, la cual es realizada por medio de las redes. Sobre los derechos digitales reconocidos en el Ecuador, referente a este tema del ciberacoso, es importante conocer que el Estado ecuatoriano, el cual es garantista de los derechos que emana su Constitución y por el ejercicio de los mismos, considera que en pleno siglo XXI es fundamental e importante controlar un correcto uso de los datos personales y del manejo de redes sociales y de esta manera poder protegernos de los ciberacosos y los abusos o todo tipo de violencia, la cual provenga por medios electrónicos o medios digitales. En el Ecuador, el 26 de mayo del año 2021,
debido a la importancia y la necesidad de esta norma, se expidió, según su registro oficial número 459, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la cual, como objetivo y finalidad, no tiene nada más que garantizar y velar un pleno ejercicio de los derechos de la protección de los datos personales, e inclusive el acceso y la decisión sobre la información, así como su correcta y correspondiente protección, la cual debe ser aplicable cuando se maneje todo tipo de información o datos personales. Esta misma norma, en su artículo 4, especifica sobre los datos sensibles, los cuales son relativos sobre temas de etnia, identidad de género, identidad cultural, religiosa, política, cuyo tratamiento o mal manejo de este tipo de información puede conllevar a que se origine algún tipo de discriminación o violencia y puedan atentar contra los derechos o contra la identidad de las personas. Es importante recordar lo que establece la Constitución del Ecuador en su numeral 11, en su artículo 11, numeral 2, en el que expresa textualmente la igualdad y gozo de los derechos, deberes y oportunidades, ya que tenemos derechos a no ser discriminados por ningún tipo de circunstancia, género, identidad o condición socioeconómica, lo cual es aplicable en temas de acoso o ciberacoso, que se realiza entre compañeros de unidades educativas. Si bien es cierto, los niños, niñas y adolescentes, según lo establecido en la ley, son inimputables, conforme lo determina el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, específicamente en su artículo 305, lo cual prohíbe que los adolescentes sean penalmente juzgados. Uno de los derechos más importantes y reconocidos en el Ecuador referente a este tema del ciberacoso. Entre los derechos principales que tienen los jóvenes en referente al ciberacoso o temas de aparatos electrónicos, redes sociales, tenemos como punto 1 el derecho a la intimidad en el ámbito académico, lo cual permite a los estudiantes tener derechos a que su imagen y su intimidad sea protegida frente a cualquier dispositivo digital o de videovigilancia. Como punto número 2, tenemos el derecho a la neutralidad sobre el Internet, en la cual destaca sobre que los proveedores de Internet tienen que ser transparentes cuando ofertan sus servicios y no discriminar a los ciudadanos por motivos económicos o técnicos. Todos los niños y adolescentes tienen derecho, en este caso, a tener un acceso al Internet, mucho más en esta era tecnológica en la cual nos encontramos viviendo. Como punto número 4, el derecho a la seguridad digital de los jóvenes, la cual especifica sobre las comunicaciones que se realicen a través de equipos tecnológicos, las cuales deben ser de carácter privado. Como punto número 4 y otro derecho, tenemos a la protección de datos de los menores. La norma establece que en los centros académicos en la cual se desarrolla algún tipo de actividad con menores, se debe contarla con la plena autorización, aprobación y consentimiento tanto de sus padres o de ser el caso de algún representante legal. Sobre las problemáticas, causas y efectos en este tema del ciberacoso, tenemos que en la actualidad uno de los principales problemas es que la mayoría de estudiantes cuentan con herramientas tecnológicas, como lo son celulares, tablets, los cuales lo utilizan de una manera inapropiada. En ciertas ocasiones, para realizar bullying y por redes sociales a sus víctimas, lo cual tiene causas negativas, ya que ocasionan un daño psicológico a sus víctimas, ya que el utilizar este tipo de dispositivos para realizar ciberacoso es visualizado por muchas personas, lo que conlleva a una fuerte depresión e incluso deseos de suicidio por parte de sus víctimas. Las medidas que ha tomado el Estado referente a este tema para tratar de solventar un poco los problemas es que a pesar de que en pleno siglo XXI este tema del ciberacoso escolar y académico es un poco desconocido por la comunidad,
el Estado ecuatoriano no se ha quedado atrás y ha hecho frente a este tipo de situaciones, creando políticas públicas, administrativas y creando ciertas normativas que protejan a los menores y a los adolescentes. De la misma manera, se ha capacitado tanto a docentes, padres de familia, centros de acogida de menores y todo tipo de personas y especialistas, los cuales se encuentran inmersos en trabajos con niños, niñas y adolescentes, para que ellos tengan conocimiento sobre el pleno goce de los derechos de ellos. De la misma manera, el Estado ha creado normas legales, las cuales respaldan y protegen los datos personales y con mucho más énfasis protegen a las personas inmersas en los grupos de atención prioritaria, como son los niños, niñas y adolescentes, protegiendo de esta manera el principio superior del niño y el pleno goce de sus derechos, establecidos en nuestra Carta Magna. Como primera conclusión, debo manifestar de que no se debe responder al ciberacoso con violencia, sino más bien debemos denunciar ante las autoridades competentes, siendo que varias unidades educativas existe el departamento del DECE. En caso de no haberlo, se denunciará ante las juntas cantonales de la niñez y adolescencia o en caso de ser un poco más graves, ante la Fiscalía General del Estado. Como segunda conclusión, puedo acotar de que hay que tener un mejor control sobre los dispositivos electrónicos que mantengan a nuestros jóvenes para de esta manera prevenir este tipo de violencia. Como tercera conclusión, debo acotar que se debe realizar terapias psicológicas a los presuntos agresores para lograr determinar el origen de su conducta y poderles brindar el apoyo necesario para que pueda mejorar su comportamiento. Si bien es cierto, nos preocupa mucho el tema de la víctima, pero no debemos dejar al lado atrás el agresor, ya que como mencioné en la exposición, muchas de las veces ellos también son víctimas de violencia y producto de estas agresiones ellos también se vuelven agresivos. Y como última conclusión, y para mi criterio, una de las más importantes, es que todos los ciudadanos ecuatorianos le demos la importancia que merece este tema, capacitarnos, investigar, para llevar a una correcta comprensión y poder colaborar con la ciudadanía, con el Estado, para que se termine este tipo de violencia y se logre vivir en una cultura de paz. Para realizar este trabajo de exposición he utilizado las siguientes fuentes bibliográficas: la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Cyberbullying, un problema de acoso escolar, y la revista de política pública por una internet segura para niños, niñas y adolescentes. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.